La Iglesia Apostólica, del año 30 al 100, desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan. Nacimiento de la Iglesia. La Iglesia cristiana nació en Jerusalén en el año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. En la mañana del día de Pentecostés, mientras 120 personas estaban reunidas en el aposento alto en oración, el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera maravillosa. Sus primeros miembros fueron judíos hebreos 100% descendientes de Abraham, judíos griegos helenistas y prosélitos convertidos al judaísmo. 3 puntos de la doctrina fundamental de la Iglesia Apostólica. 1. Jesús, el verdadero Mesías, Hijo de Dios. 2. La resurrección de Jesús. 3. El regreso de Jesús por su Iglesia. La expansión de la Iglesia, desde la predicación de Esteban hasta el Concilio de Jerusalén, del 35 al 50 después de Cristo. Esteban proclamó a Jesús como Salvador, no solo a los judíos, sino también a los gentiles de toda la nación. Eso lo llevó a convertirse en el primer mártir cristiano. El surgimiento de la persecución causó que muchos cristianos tuvieran que salir de la ciudad de Jerusalén y se fueran a diferentes ciudades. Solo algunos discípulos quedaron en Jerusalén. Más tarde, en los 3 viajes que hizo el apóstol Pablo, llevando el evangelio a los gentiles, la iglesia se fue expandiendo por todas partes. La iglesia entre los gentiles, desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo, del 50 al 68 después de Cristo. En esta reunión no solo estuvieron representados los apóstoles, sino los ancianos y toda la iglesia. El asunto a tratar fue la conversión de los gentiles. En el concilio se acordó que los gentiles cristianos solo se apartaran y se abstuvieran de 4 cosas. 1. De contaminación de los ídolos. 2. De fornicación. 3. De ahogado. 4. De sangre. Los líderes importantes de la iglesia primitiva, Santiago, Pedro y Pablo, fueron grandes siervos de Dios que murieron como mártires. La época sombría, desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, del 68 al 100 después de Cristo. Después de la muerte del apóstol Pablo, el emperador Nerón levantó la persecución contra los cristianos. Pedro y Pablo, ambos murieron bajo el mandato de Nerón. Este emperador mandó incendiar la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Esto provocó la terrible persecución contra los cristianos. La caída de Jerusalén en el año 70. El general Tito logra tomar la ciudad de Jerusalén, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Al caer Jerusalén, los cristianos recibieron amonestación y escaparon de la desdicha de la ciudad y encontraron refugio en Pella, en el valle del Jordán. El efecto de esta destrucción fue que de ahí en adelante los judíos y los cristianos se separaron. En este tiempo Juan, el último de los apóstoles, enfrentó el martirio cuando fue echado en un enorme caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Pero lo llevaron desterrado a la isla de Patmos. Fue allí donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Es muy probable que Juan regresó a Éfeso, donde murió de muerte natural cerca del año 100. La iglesia perseguida. Desde la muerte del apóstol Juan en el año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. El tiempo de la persecución tuvo lugar de 200 años aproximadamente. La primera persecución a la que se enfrentaron fue por parte del Imperio Romano, emperador Nerón, años 54 al 68. Él mismo mandó a hombres para provocar el incendio de la ciudad y culpó a los cristianos por ello. No conforme con eso, fue quien mandó a matar a 2 de los grandes líderes de la iglesia de ese tiempo, el apóstol Pablo, decapitado por mandato de Nerón, años 64 al 67. El apóstol Pedro, crucificado de cabeza por mandato de Nerón, años 66 al 67. Aunque hubieron muchísimos más mártires durante el circo de Nerón. Esta iglesia sufrió 32 años de persecución esporádica. Los árboles de la ciudad casi se extinguían en su totalidad debido a las hogueras, guillotinas y crucifixiones que hacían para exterminar a los cristianos de ese tiempo. Durante estos años hubo muchos mártires, pero solo haremos mención de 2. Policarpo, obispo de Esmirna, fue lanzado a la hoguera, año 155. Justino, principal defensor de la fe, mártir en Roma, año 166. Pero esos no son todos los emperadores que se levantaron contra el cristianismo. Perpetua, mujer noble de Cartago, y su fiel esclava Felicitas, que fue la que le predicó el evangelio. Mujeres que fueron echadas al Coliseo para ser muertas por un toro. Al no morir por causa de este, les enviaron un gladiador para que murieran en sus manos.
Dato: se cree que ambas mujeres se encontraban embarazadas. Otro emperador terrible que se levantó durante este periodo fue Diocleciano, años 103 al 110. Mandó a quemar todos los escritos de los apóstoles que eran la Biblia de ese tiempo. Durante este periodo también fue la formación del canon del Nuevo Testamento. Es destacable mencionar que el canon y lo canónico ocurrieron en la época de la más terrible persecución, una persecución que los orilló a lo que se le conoció como la comunidad de las catacumbas. Esta comunidad se escondía para hacer sus cultos, puesto que no había libertad de los tales. Ellos también iban por los restos de sus hermanos de Cristo, los restos de los mártires que quedaron en el Coliseo, e igual por los epitafios. Algo a notar es que durante este tiempo la transmisión del Evangelio era de manera verbal y en el año 110 aproximadamente se terminó de formar el canon bíblico. En esta época circulaban cerca de 68 libros. Los más difíciles de concretar fueron los evangelios. Tampoco querían reconocer la epístola a Santiago, además de que habían varios libros apócrifos que querían incluirse, por lo que se dieron 5 requisitos para el canon. Número 1, apostolicidad. Número 2, unidad de doctrina. Número 3, auténticos. Número 4, criterio cristológico. Y número 5, inspirados por el Espíritu Santo. Historia de la Iglesia Cristiana, periodo imperial. Este periodo de la Iglesia Cristiana, que corre del año 313 al año 476, desde el punto de vista del cese de la persecución, se puede considerar como una época de victoria cristiana. El cristianismo en este periodo se convierte en la iglesia oficial del Imperio Romano, pasando a ser la iglesia imperial cristiana. Tras la renuncia del terrible emperador Diocleciano en el año 305, surge pocos años más tarde el emperador Constantino, un hombre que, a pesar de no ser creyente, era amigable con los cristianos. Su carácter amable con ellos se debía a que, según él, había experimentado una visión donde en el cielo había una cruz luminosa que decía: "Por esta señal vencerás". Esta expresión la usó como lema insigne de su ejército. En el año 313, Constantino decreta el Edicto de Milán, con el que pone el cese a las persecuciones cristianas. Posteriormente, en el año 323, Constantino es elevado al cargo de supremo emperador. En esta posición legaliza el cristianismo, pasando a ser la religión oficial del Estado. Constantino no era en todo tiempo benévolo, por lo general actuaba con justicia, pero en ocasiones actuaba de una forma cruel y tirana. Solo instantes antes de su muerte fue bautizado en la fe cristiana. Con Constantino en el poder del imperio, se inició una era de tranquilidad para la iglesia cristiana. De igual forma le otorgó a la iglesia algunos privilegios, como no estar obligada a pagar las contribuciones, es decir, los impuestos. Las denuncias en contra de la iglesia cristiana se resolvían en juicios que se hacían en las cortes eclesiásticas. Constantino, estando en el poder, promulgó un decreto prohibiendo la ejecución por crucifixión y pasó a usar el símbolo de la cruz como insignia de su gobierno. La división de la iglesia. Al establecerse la relación entre el Estado y el cristianismo, ocasionó también una ruptura entre la iglesia oriental y la iglesia de Occidente. Mientras la iglesia oriental aceptaba dejarse dominar por el Estado, la iglesia de Occidente actuó totalmente al contrario. Esta última fue poco a poco controlando al Estado. No obstante, en ambas no prevalecía el espíritu del cristianismo. En estas iglesias se había establecido un sistema de jerarquías, influenciadas por la corrupción, convirtiéndose en organizaciones más bien políticas. Las relaciones entre el emperador y el obispo de la iglesia cristiana eran muy buenas. El Estado le brindaba el apoyo a la iglesia y en contraparte la iglesia se volvía sierva del Estado. El carácter humilde y sumiso de los miembros de la iglesia contribuyó con esta situación. En el año 375 ocurre la división del Imperio Romano, formándose dos imperios independientes: el Imperio Oriental, denominado griego, y el Imperio Occidental, denominado latino. Ambos los separaba el mar Adriático. En esta época, algunos de los templos paganos fueron usados como iglesias cristianas, otros se destruyeron. Por decreto era prohibido decir algo en contra de la religión. El Imperio Romano era un estado gobernado por un emperador que tenía el poder absoluto. De ahí surge lo siguiente: si las iglesias ya eran gobernadas por los obispos, ¿quién entonces gobernaría a los obispos? ¿A cuál de los obispos se debía nombrar como jefe de todos los obispos, llamados metropolitanos o patriarcas, que eran los obispos de ciudades como Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma? Se inició la rivalidad entre las ciudades de Constantinopla y Roma. La primera le había quitado el título de capital del mundo a Roma.
Por otro lado, Roma con el tiempo fue recuperando prestigio y poder. Por tanto, exigía rescatar el título de capital. De entrada, el obispo de Roma se designó a sí mismo como papa, padre, y luego se dejó solo el título de papa. Cuarto periodo, la Iglesia medieval. Desde la caída de Roma, año 476 después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla, año 1453 después de Cristo. En ese periodo de casi 1000 años, solo hablaremos de la Iglesia occidental o latina. Su sede de autoridad estaba en Roma, que aún era la ciudad imperial, aunque su poder político ya no existía, pues se trasladó a Constantinopla. Los hechos más notables en estos 10 siglos fue el desarrollo del poder papal. El Papa de Roma afirmaba ser el obispo universal y cabeza de la Iglesia. Ahora afirmaba ser gobernador sobre las naciones, reyes y emperadores. El primer Papa fue León I. Este desarrollo de poder tuvo 3 periodos: crecimiento, culminación y decadencia. El periodo de crecimiento empezó con el Papa Gregorio I el Grande y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Él desarrolló doctrinas como el purgatorio, la transubstanciación, la adoración de imágenes, entre otras. El empoderamiento de la Iglesia solo le tomó 114 años. Durante este periodo se dieron los famosos fraudes píos, como las donaciones de Constantino, las decretales pseudo-isidorianas y otras más que surgieron hasta el siglo XII. Pero ya con la Reforma y el Renacimiento del siglo XV se dieron cuenta de su falsedad. El periodo de decadencia inicia con el Papa Bonifacio VIII en el año 1303. Hay un periodo de 70 años que se le llamó la cautividad babilónica, pues en ese tiempo la sede de Roma se trasladó a Aviñón, al sur de Francia, por orden del rey francés. En este periodo también surge el Islam, a principios del siglo VI. Su fundador fue Mahoma, que nació en la Meca, Arabia, en el año 570. A los 40 años empezó su carrera como profeta, y al morir en el año 632, ya su doctrina era aceptada por toda Arabia. Al principio su mensaje fue pacífico, pero luego cambió y fue forzando con la espada a la conversión de muchos pueblos y ciudades del Imperio Romano de Oriente. En Europa llegaron hasta España y Francia, pero de no ser por la resistencia de Carlos Martel, toda Europa hubiera caído. En España, muchos siglos después, fueron expulsados por los reyes católicos Fernando e Isabel, entre 1609 y 1614. También en este periodo surge lo que se llamó Santo Imperio Romano. Su fundador fue Carlos I el Grande, llamado Carlomagno. El Papa León III lo coronó como Carlos Augusto, emperador de Roma. Muere en el año 814. Tuvo varios sucesores, como Enrique I, su hijo Otón I, Federico Barbarroja, Rodolfo I de Habsburgo, fundador de la Casa de Austria, Carlos V, quien gobernó al principio de la Reforma. Durante este periodo se da la separación de las iglesias, la latina de la griega. Su separación formal fue en el siglo XI y fue por desacuerdos doctrinales acerca del Espíritu Santo, el celibato, las imágenes, la Cena del Señor, pero también causas políticas y de costumbres. Pero la principal razón era la reclamación de Roma de ser la cabeza de la iglesia, algo que los patriarcas de Oriente también reclamaban, pero nunca obtuvieron. En ese periodo de la iglesia se dieron las famosas cruzadas, que principalmente fueron 8, de 1095 a 1270. Al principio surgen como defensa de los peregrinos a Jerusalén, pero luego para rescatar los lugares santos del poder de los árabes. La primera cruzada la proclamó el Papa Urbano II, de 1095 a 1099, al mando de Godofredo de Babilón y Pedro el Ermitaño. La segunda, 1147 al 1149, al mando de Luis VII, Conrado III y San Bernardo de Claraval. La tercera cruzada, de 1189 a 1191, al mando de Federico Barbarroja de Alemania, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. La cuarta, de 1201 a 1204. La quinta, de 1217 a 1222, al mando del rey de Jerusalén, Juan de Brienen, y el rey de Hungría, Andrés II. La sexta, de 1228 a 1229, al mando de Federico II. La séptima, de 1248 a 1254, al mando de Luis IX de Francia, conocido como San Luis. Y la octava, de 1270 a 1272, bajo la dirección del mismo Luis IX y el príncipe Eduardo I de Inglaterra. En este periodo
el desarrollo de los monasterios tuvo su mayor auge. Como ya vimos, la vida en los monasterios se originó en el siglo IV, en Egipto. En Europa tuvo un avance lento. La primer orden son los benedictinos, fundada por San Bernardo en el año 529, los franciscanos por San Francisco de Asís en el 1209, los dominicos por Santo Domingo en el 1215, entre otras más. Sus beneficios fueron la creación de hospitales y mesones, promovieron la agricultura, hicieron acueductos, construyeron caminos, surgen grandes teólogos, su recopilación literaria ayudó a tener la más grande biblioteca en Roma, se fundan las grandes universidades como París, Oxford, Bolonia y Cambridge, pero tuvieron algunas fallas como la acumulación de riquezas, la inmoralidad, el ocio, la relajación. Se promueve el celibato y el rompimiento familiar, social y civil y nacional. Antes del inicio del siguiente periodo, surgen 5 movimientos grandes que promovieron la reforma. Se le llamó la Prereforma. Los primeros fueron los albigenses llamados los puritanos y los valdenses de Pedro Baldo en el año 1170 en Francia. En Inglaterra con Juan Wycliffe, quien nació en 1324 y muere en el 1386. Él fue llamado la estrella matutina de la Reforma. Juan Hus en Bohemia, hoy Alemania, maestro de la Universidad de Praga, es condenado a la hoguera en el Concilio de Constanza en el año 1415. Y por último, Jerónimo de Savonarola, en el año 1452, fue un fraile dominico en Italia. El Papa lo excomulgó y condenó a la hoguera en Florencia, Italia, en el 1498, solo 19 años antes de la reforma de Martín Lutero. En el año 1229 surge la llamada Inquisición, que después se llamó el Santo Oficio, por creación del Papa Inocencio III, como medio para investigar y castigar a todos los herejes. Casi al final de este periodo surgen algunos eruditos y líderes de la Edad Media, como Anselmo en el 1033, Pedro Abelardo, filósofo y fundador de la Universidad de París, Bernardo de Claraval, fundador de los Bernardinos, y la mentalidad más grande de la Edad Media fue Tomás de Aquino, quien nace en el 1226 y muere en el 1274, considerado doctor de la Iglesia. Este periodo termina con la caída de Constantinopla en el año 1453 a mano de los turcos, al mando de Mohamed II, quien en un solo día quema la Catedral de Santa Sofía y la convierte en una mezquita. A esta época se le considera la división entre los tiempos medievales y modernos. Quinto periodo general, la Iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla hasta la Guerra de los 30 años, 1453 a 1648. Aún los papas de estos tiempos se distinguían más por su cultura que por su fe. El Renacimiento debilitaba a la Iglesia católica. La invención de la imprenta lo hizo Gutenberg en 1455, imprimiendo el primer libro, la Biblia. En Europa nació el espíritu nacionalista. El Papa León X permitió a un agente llamado Tetzel vender certificados firmados por el Papa para perdonar todo pecado. Lutero predicaba en contra de Tetzel y su venta de indulgencias, y en junio de 1520 el Papa León X excomulgó a Lutero, pero no estuvo ocioso durante su retiro. Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. La Reforma en otros países. La Reforma brotó en países de Europa, en el sur, Italia y España, en Suiza, independiente de Alemania, y en 1517 Ulrico Zwinglio atacó la remisión de pecados, y en 1531 una guerra civil entre católicos romanos y protestantes. También en otros países recibieron la enseñanza de Lutero. La fe reformada vivió frente a una terrible persecución y una minoría del pueblo francés ha sido protestante. Guillermo Tindale produjo el Nuevo Testamento, la lengua madre, y en 1536 Tindale sufrió el martirio en Amberes. Entre otros líderes que contribuyeron al movimiento de reforma, con el ascenso de Isabel de Inglaterra, las prisiones se abrieron, los exilios se revocaron, la Biblia se honró de nuevo en el púlpito y en el hogar, y pronto Juan Knox en 1559 asumió el movimiento reformador. La iglesia presbiteriana llegó a ser la iglesia oficial de Escocia. Los principios de la religión reformada. A principios del siglo XVI, la única iglesia en Europa occidental era la Iglesia Católica Romana. Algunos principios de la Reforma pueden considerarse 5. La verdadera religión se funda en las Escrituras. La religión debía ser racional e inteligente. Fue la de una religión personal. Los reformadores insistían en una religión espiritual diferente a una religión formalista. Fue en la obra práctica de una iglesia nacional diferente a una mundial.
La Contrarreforma. La Iglesia Católica Romana realizó un poderoso esfuerzo para recuperar el terreno perdido en Europa, destruir la fe protestante y promover las misiones católicas romanas en países extranjeros. Una influencia muy poderosa en la Contrarreforma fue la Orden de los Jesuitas, establecido por Ignacio de Loyola en 1534. La persecución activa fue otra arma empleada para apagar el creciente espíritu de reforma. Por ejemplo, en España se estableció la Inquisición y se torturaron y quemaron muchas personas. Líderes del periodo. Desiderio Erasmo fue uno de los eruditos más grandes del periodo del Renacimiento y la Reforma, nacido en 1466 en Holanda. Indiscutiblemente la figura principal del periodo fue Martín Lutero, nacido en 1483. Juan Calvino, el teólogo más grande del cristianismo desde San Agustín, y nacido el 10 de julio de 1509 en Francia. Tomás Cranmer, considerado el líder de la Reforma inglesa como el primer protestante a la cabeza de la Iglesia. Hugh Knox fue el fundador de la Iglesia escocesa, también llamado el Padre de Escocia, nacido en 1505. Otro líder fue Ignacio de Loyola, un eminente católico romano quien nació en 1491, aproximadamente de una familia noble. En 1534 fundó la Sociedad de Jesús, conocido como los Jesuitas. San Francisco Javier nació en 1506 y así termina el quinto periodo, la Iglesia Reformada. Sexto periodo general. La Iglesia moderna. Desde la Guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial, 1648-1945. En nuestro estudio del periodo moderno, los últimos 2 siglos y medio, nuestra atención se dirigirá especialmente a las iglesias que surgieron de la Reforma. La Iglesia Católica Romana ha seguido su propio camino, aparte por completo del mundo protestante, y está fuera de nuestro horizonte. Nuestro propósito será trazar de forma breve ciertos movimientos importantes que desde la Reforma influyeron sobre todo en países protestantes como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Poco después de la Reforma, 3 diferentes grupos aparecieron en la Iglesia inglesa: el elemento romanista, que buscaba amistad y nueva unión con Roma; el anglicano, que estaba satisfecho con las reformas moderadas llevadas a cabo bajo el rey octavo Enrique y la reina Isabel; y el grupo radical protestante, que anhelaba una iglesia igual a las establecidas en Ginebra y Escocia. Este último grupo llegó a conocerse como puritanos. Alrededor de 1654. Se oponían con tanta fuerza al sistema anglicano bajo la reina Isabel que muchos de sus líderes fueron al destierro. Los puritanos también tenían una división interna de 2 elementos: los que favorecían la forma presbiteriana y los que buscaban la independencia de cada sociedad local, conocidos como independientes o congregacionalistas, que eran el elemento más radical. Sin embargo, hasta entonces, todos estos grupos permanecían como miembros de la Iglesia inglesa. Como ya habíamos mencionado, en estas fechas surgieron varios movimientos. Uno de ellos, el puritano, el movimiento wesleyano, el movimiento racionalista, el movimiento anglo-católico y el movimiento misionero moderno. En la época actual, desde principios del siglo XX, casi ningún país de la Tierra está sin el Evangelio. Escuelas cristianas, universidades, hospitales, orfanatorios se encuentran por todo el mundo pagano, y las entradas anuales de los diferentes ascienden a millones de personas que han conocido el Evangelio. Las características más prominentes en la iglesia de hoy, en la Gran Bretaña y Estados Unidos, en su profundo y amplio interés en las misiones extranjeras. Ahora veremos líderes del periodo moderno. De los muchos grandes hombres que se han levantado en los últimos 3 siglos, es difícil mencionar los principales en pensamiento y en actividad cristiana. Los siguientes pueden señalarse como hombres
representativos en los movimientos de sus tiempos. Ricardo Hooker, 1553-1600, escribió la obra más famosa y de mayor influencia en la Constitución de la Iglesia de Inglaterra. Nacido de padres pobres, obtuvo ayuda en su educación en la Universidad de Oxford, donde obtuvo gran conocimiento en diferentes aspectos y lo nombraron en sucesión tutor y socio y conferenciante. Lo ordenaron en 1582 y por un tiempo fue pastor asociado en Londres con un elocuente puritano. También Thomas Cadwallader, 1535-1603, a él se le puede considerar como el fundador del puritanismo. Juan Wesley, nacido en Edworth, al norte de Inglaterra. Así también surgieron iglesias cristianas en Norteamérica, tales como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Protestante Episcopal, las iglesias congregacionales, iglesias reformadas, la Iglesia Bautista, los Amigos, los Luteranos, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, los Hermanos Unidos, Discípulos de Cristo, Unitarios, Ciencia Cristiana y la Iglesia Canadiense. Para finalizar este periodo, nace en Pachuca, México, la Iglesia Independiente Pentecostés, ISIP, 1922. El Dios Todopoderoso les ha permitido cumplir su centenario en este presente año. Y con soldados fieles y servidores a su obra, siguen escribiendo la historia, tales como Arturo Contreras Martínez, Carlos Sánchez Rojas, Cecia Lisbeth, David Mendoza del Salvador, Isaí de la Flor, Israel Ríos, Yamila Yail Corona, Juan Manuel Velázquez, Lucía Becerra Galindo, Marcos Martínez, Nancy Araceli, Oseas Merino, René Hernández, Sandra Cecilia, Saúl Rangel Ruiz y la hermana Zenaida García Olvera, preparándose para esperar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo.